Mañana se da inicio a la etapa final de la comisión experta que está redactando el texto constitucional, cuando el Pleno comienza la discusión y votación del anteproyecto de nueva Constitución. Recordemos que cada una de las comisiones aprobó su propio articulado y ahora se vota en general en el Pleno. Los expertos podrán reponer algunas normas e indicaciones rechazadas, aunque reconocen que es poco probable que se hagan modificaciones respecto de lo despachado por las subcomisiones. Todos los detalles los tiene a esta hora Bastián Liubetich. Hola Bastián, muy buenos días. Buenos días. Hola María José, hola Tomás, muy buenos días. Claro, mañana a las 3 de la tarde comenzamos en el Pleno de la comisión experta de este anteproyecto de nueva Constitución que fue despachado desde las subcomisiones con acuerdos alcanzados por todos los sectores políticos que tienen representación en el Congreso. Estamos hablando de representantes que llegan desde el Partido Comunista hasta el Partido Republicano. Y los expertos ayer por la mañana recibieron los informes de la Secretaría de lo ya aprobado en las instancias y tienen hasta las 10 de la mañana de hoy para juntar 8 firmas y presentar o reponer más bien las enmiendas que más les interese o más sentidas por ellos, que fueron rechazadas en la etapa anterior. Por temas de tiempo y porque todo esto viene de un acuerdo previo además, uno supone, y así lo han dicho todos, que van a intentar insistir con las indicaciones más sentidas, las indicaciones que más les gusta, podríamos decir, a cada sector político, para poder dar la discusión solamente, ya que es muy poco probable que se puedan modificar temas sustanciales en el Pleno. ¿Por qué decimos esto? Porque, como bien comentábamos, esto viene de un acuerdo previo de las distintas subcomisiones que ya vienen representadas de una forma muy similar al Pleno, es decir, con todos los sectores políticos, con 3 en este caso de la izquierda, 3 de la derecha. Recordemos que en cada instancia hay 6 comisionados y por tanto uno supone que esto ya viene acordado por todos los sectores. La experta de la democracia cristiana, Paz Anastasiadis, habla sobre ello e insiste en que todo este proceso que se viene ahora tiene que estar en línea con lo ya acordado previamente. ¿Qué debe primar aquí? Este fair play, la confianza, que significa que todo aquello que realicemos dentro del Pleno tiene que estar siempre fortalecido dentro de la construcción que hemos podido realizar hasta la fecha, de que es posible construir entre el Partido Comunista hasta los republicanos una propuesta de nueva Constitución. ¿Cuáles son entonces los temas que uno podría decir los sectores políticos van a insistir? Ya sabemos que se aprobó, por ejemplo, un cambio respecto de los requisitos de los partidos para poder acceder al Congreso Nacional con un umbral de un 5% de respaldo ciudadano en las parlamentarias, con una transitoria del 4% para que el golpe no sea tan fuerte, o bien que tengan 8 parlamentarios electos, más senadores en este caso. Todo eso ya fue parte de un acuerdo. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el Estado Social y Democrático de Derecho, donde lo público y lo privado pueden participar activamente. Ya sabemos más o menos cómo se conforma este articulado y con esto el anteproyecto de nueva Constitución que va a ser discutido por el Pleno. Pero hay algunos temas que fueron rechazados y que en los distintos sectores van a buscar insistir. Por ejemplo, en la derecha, ¿qué enmiendas van a reponer? Referidas, por ejemplo, al derecho a la vida del que está por nacer, que fue rechazada y que solamente en la norma actual tiene un texto general que habla de garantizar el derecho a la vida. También respecto del control preventivo sustantivo de las leyes que va a hacer la Corte Constitucional, lo que hoy se conoce como el Tribunal Constitucional. Lo que puede hacer la Corte Constitucional en el futuro es solamente un informe respecto de algún proyecto que los parlamentarios consideren inconstitucional. No es como ahora, donde el proyecto se tiene que corregir por el pronunciamiento, en este caso, del Tribunal Constitucional. Ahora va a ser solo consultivo. Son algunos de los temas, por ejemplo, que van a ser el punto político, pero que ya adelantamos va a ser poco probable que se cambien. También está el tema de la libertad de elección sobre el seguro de salud, es decir, donde quieren los chilenos que vaya la cotización obligatoria. Es quizás el tema principal que volverá a debatirse y que no logró resolverse. Vamos a escuchar al experto de Renovación Nacional, Jaime Arancibia.
Pienso que las normas aprobadas en la subcomisión serán aprobadas igualmente en el Pleno sin mayores problemas, porque obedecen a acuerdo de 3/5 de sus integrantes. Seguramente serán repuestas algunas enmiendas rechazadas que son más representativas de distintas posiciones del espectro político. Pienso, por ejemplo, en libertad de elección en salud y en control preventivo sustantivo de constitucionalidad de las leyes. En el sector oficialista buscarán insistir, por ejemplo, con los escaños para los pueblos indígenas. En la norma o en el anteproyecto se reconoce a los pueblos indígenas el cuidado de la representación, no así lograron tener escaños reservados. También fortalecer el reconocimiento, participación y cuidado de los niños, niñas y adolescentes. Un tema, por ejemplo, que fue rechazado fue la posibilidad de que mayores de 16 y menores de 18, por supuesto, puedan votar en elecciones locales. Hablamos de, por ejemplo, para alcaldes o gobernadores, eso fue rechazado. También hablaron sobre el tema de salud. ¿Qué pasa con este modelo de salud? Aseguran que la omisión del anteproyecto de nueva constitución sobre el seguro es algo que buscaban desde un principio y que es el Congreso quien debe decidir dónde los chilenos quieren, en este caso, que vaya su dinero, digamos, para el seguro de salud. Vamos a escuchar al experto del Partido Comunista, Alexis Cortés. Todavía hay algunas omisiones que espero que se puedan remediar, particularmente en materia de derechos de niños, niñas y adolescentes o de pueblos indígenas. Respecto al tema de salud, creo que quedó una norma muy robusta, muy adecuada, creo, que es coherente con el espíritu de una constitución habilitante que busca dejar en el legislador democrático. A partir de mañana ya comienza este trabajo intenso en la comisión experta con estas votaciones en el Pleno. El miércoles, ya desde el miércoles, empiezan a sesionar 2 veces por día, durante la mañana y durante la tarde. Incluso van a sesionar un día sábado, el 27 de mayo, y finalmente el 6 de junio tienen que ya tener listo el anteproyecto de nueva constitución para terminar su labor ese día y que el día 7, el día siguiente, ya el Consejo Constitucional comience a trabajar en ese documento, María José Tomás. A ver, es posible que este texto se apruebe en el Pleno. Yo creo que no va a haber unanimidad en todas las normas, es casi imposible, obviamente. A ver, para que nuestros auditores lo sepan, este texto que se propone tiene más o menos la mitad de los artículos que tenía el texto que se plebiscitó el 4 de septiembre pasado. Igual, cada experto tiene varios minutos, creo que 4, para hablar y para dar su posición, fundar su posición y después votar. Por lo tanto, va a poder hablar hasta 2 veces por capítulo, las votaciones se harán artículo por artículo, por lo tanto esto va a ser bastante largo y me parece que está bien que así sea, porque evidentemente tienen que pronunciarse sobre cada una de las normas y votar con respecto a ellas. Yo no sé qué espacio va a haber después para alguna modificación, parece que el acuerdo es demasiado amplio y porque lo que aquí ocurrió, hay que entenderlo bien, son expertos pero son políticos. Son expertos, pero son representantes de los partidos. Aquí cada uno es representante de partido político. Y de hecho, como el Partido Republicano tuvo esta votación importante en la última elección de consejeros, pero antes no tenía muchos parlamentarios, dentro de los 24 expertos hay solo un republicano. Sí, un comisionado. Exactamente. Entonces, aquí hubo una negociación grande en que algunos sectores dieron algo para recibir algo. Los romanos llamaban do des, doy para que des. Entonces, doy para que des. Entonces resulta que, por ejemplo, ¿en qué se dio la derecha? En el derecho a huelga. ¿En qué se dio, por ejemplo, el oficialismo? En que, por ejemplo, no están los derechos de los animales, no están los derechos de los adolescentes, ese tipo de cosas, niños y adolescentes. Esas son las sesiones, fueron las monedas de cambio. ¿En qué no hubo acuerdo? Como tú lo decías, Bastián, en salud. No hay acuerdo en salud. ¿En qué no hubo acuerdo? Porque todos los partidos políticos tienen intereses distintos en el sistema electoral. Porque resulta que aquí los partidos chicos no quieren la norma del 5% o quieren una transición larga para ver si se recuperan. Están con la esperanza algunos de que podrían recuperarse. Habría que reanimar al que está moribundo, una cosa así. Va por ahí, ¿no, Bastián? Sí, no pueden ni federarse, comentaba. Es decir, se rechazó la norma en que pudiesen federarse incluso. Por eso los partidos chicos están pidiendo al menos una transición un poco más lenta, no que pase de un 4% a un 5% y ya se quede en el 5%, digamos. Pero claro, esto es
fue un tira y afloja lógico de una negociación política, digamos, y que en algunos casos tuvieron que ceder. Ahora, yo haría la distinción respecto de lo que pasó, por ejemplo, en el sistema de salud respecto del sistema electoral. Hay acuerdo respecto del umbral, hay acuerdo respecto de la paridad transitoria, etcétera, e incluso si no se lograron incluir normas donde, por ejemplo, en la oposición querían achicar los distritos, digamos, donde se pudieran elegir menos escaños por distrito, y en el oficialismo, por ejemplo, querían eliminar los pactos, pero sí se logró un acuerdo, digamos, general, o sea, se dejó en el anteproyecto el sistema electoral tal y como lo conocemos hoy. En salud no se dejó nada, esa es la distinción, digamos. No se aprobó ni la norma que venía originalmente, ni tampoco las indicaciones que buscaban modificar la norma. Entonces, claro, respecto del seguro de salud propiamente tal, ahí se dejó en blanco. Esa es la distinción que haría. O sea, en algunos casos no se llegó a un acuerdo, pero al no llegarse a ese acuerdo se redactó una norma para que todo quedara más o menos contexto. En salud ni siquiera eso. Oye, yo quiero recordar que los expertos van a entregar el proyecto constitucional a los consejeros constitucionales, pero no termina la labor de los expertos. ¿Por qué? Porque resulta que después los expertos pueden asistir a las discusiones del Consejo Constitucional con derecho a voz. O sea, pueden opinar, no en derecho a voto, pero opinar. Les pueden consultar, les pueden decir por qué llegaron ustedes a este acuerdo o a esta norma. Y periódicamente podrían estar ya asistiendo a la discusión y volverán a tener un rol protagónico en la última fase del proceso, donde podrán hacer observaciones al texto final que aprueben los consejeros constitucionales, y si hay una comisión mixta, en caso de que no haya acuerdo entre expertos y consejeros, va a haber una comisión mixta 6-6. Eso va a ser bien complicado porque 6 y 6, 6 electos y 6 no electos. Eso es al final del proceso si es que no hay acuerdo. Y se va a una comisión mixta. Por lo tanto, este es un proceso que todavía va a tener algunos ribetes importantes y discusiones importantes. Esto es una primera etapa nomás, pero viene lo de los consejeros constitucionales. Yo no sé si todos los consejeros van a asistir a todas las sesiones, todos los expertos a las sesiones del Consejo, pero en la etapa final estoy seguro que ahí van a estar, y el nombramiento de los 6 también va a ser muy... yo creo que puede ser muy disputado. Considerando también, Bastián, que son 23 consejeros republicanos. Y acá estamos hablando de una comisión experta que está equiparada en fuerzas políticas según cómo está el Congreso Nacional actualmente. Es decir, quizá puede que haya totalmente varias discrepancias con el anteproyecto que se va a generar, que si bien entiendo no es vinculante. Claro, no es vinculante. Ellos pueden hacer y deshacer con el anteproyecto. A ver, uno entendería por las declaraciones que han tenido representantes del Partido Republicano, hablamos de directiva y también de consejeros electos, que no deberían hacer tantos cambios. ¿Por qué? Porque claro, ellos mencionaban que quieren dialogar, tener un acuerdo común, y saben que esto viene de todos los sectores políticos, donde incluso su representado, Carlos Frontaura, se ha mostrado en la interna muy contento con el anteproyecto de nueva constitución. Obviamente hay cosas que no le gustan, nadie quedó 100% conforme porque esto es una negociación política, pero claro, uno esperaría, o por las declaraciones que han tenido desde el Partido Republicano, que digamos mantuvieran ese ánimo de que están todos los sectores políticos representados. Ahora, claro, hay temas, por ejemplo, y lo vamos a ejemplificar con uno de los temas más discutidos, el modelo de salud, donde va a quedar esta parte en blanco, y donde, claro, ahí la mayoría es de la derecha. Hoy día, por ejemplo, hablaban algunos futuros consejeros, representantes de la derecha, que quieren la libertad de elección respecto del seguro de salud. Entonces, claro, si ahí hay una disyuntiva o algo que no logró resolverse, por supuesto que va ahí la derecha, que tiene mayoría, junto a Chile Vamos, los republicanos, digamos, redactar la norma como mejor les parezca, digamos. Pero claro, uno esperaría que los acuerdos que ya existen desde el anteproyecto y donde están todos los sectores políticos representados se pudieran modificar pocas cosas, digamos, o no tantas. Muchas gracias. Que estén bien, buen día. Gracias. Buen día, Bastián. A propósito de esto, el problema es que si se reponen alguna norma por parte en el Consejo Constitucional, bueno, ocurre que la izquierda dio otras cosas a cambio de eso, de que no estuviera esa norma vigente. Entonces, no sé si se va a empezar a caer todo el acuerdo. Hay una entrevista hoy día a Gloria Hood
Evópoli, la única representante de Evópoli del Consejo Constitucional, le preguntan qué pasa con temas que quedaron pendientes como la libertad de elegir en salud. Nos gustaría, por supuesto, reponerlo, dice. Representa un partido de centro-derecha liberal y la libertad de elegir es un principio básico. Nos gustaría mucho que eso se pueda recoger y que quede representado en la Constitución. Y tenemos que discutir con los partidos que proponen la alternativa en qué forma eso queda mejor resuelto. Por lo tanto, ahí hay un tema pendiente y lo dice, pero yo me pregunto, ¿a cambio de qué? Porque esta es una negociación. Y esa es la pregunta que va a estar circulando. Algunos dicen que, por ejemplo, el Partido Republicano, pese a la gran cantidad de consejeros constitucionales, no podría pasar máquina aplanadora, porque si se baja a la izquierda se acaba el nuevo proyecto constitucional. Tiene que haber acuerdo entre todos. Así que pese a esa mayoría hay límites, y los límites son políticos más que de votos. Antes de seguir con esto, nos informan que hay una restricción de pista en Valenzuela Castillo con Mar del Plata frente a las oficinas de la Fundación Paz Ciudadana debido a un artículo sospechoso, procedimiento de carabineros en desarrollo, opte por alternativas. Se lo reiteramos, restricción de pista en Valenzuela Castillo con Mar del Plata. Frente a las oficinas de Fundación Paz Ciudadana hay un artículo sospechoso en el lugar. La comisión experta incluyó en el anteproyecto de nueva constitución que los partidos políticos deban obtener al menos un 5% de votos válidamente emitidos para tener escaños en el Congreso. Es decir, varios partidos que están hoy día desaparecerían. Exactamente. Varios partidos incluso de gobierno. Sí. Revolución Democrática. Comunes. Bueno, el PPD obviamente. El Partido Liberal. El Partido Liberal. Partido Radical. Democracia Cristiana. Federación Regionalista Verde Social. En caso de aprobarse esta norma en el texto constitucional y considerando la elección de consejeros constitucionales, partidos, como les decíamos, varios de estos partidos podrían perder su representación parlamentaria. Leila González con detalles. La comisión experta estableció un umbral de 5% para poder participar en la distribución de escaños de la Cámara de Diputadas y Diputados. Asimismo, se incluyó una norma transitoria que indica que para la primera elección, en caso de aprobarse el texto constitucional, este será de un 4%. En caso de que esta norma quedase aprobada en la propuesta constitucional y en el plebiscito de salida, varios partidos como el Liberal, Radical, Evópoli, la Federación Regionalista Verde Social y la Democracia Cristiana perderían su representación parlamentaria. La presidenta de la Federación Regionalista Verde Social, Flavia Torrealba, indicó que la idea es avanzar hacia una federación para estabilizar el sistema. La idea es unirse con otros partidos políticos con doctrina similar para generar federaciones de partidos. En tanto, el vicepresidente de la Democracia Cristiana, Aldo Mardones, dijo que hay una necesidad de forjar alianzas electorales con el eje de centro-izquierda y que se están analizando alternativas para federarse. Y obviamente respecto al umbral del 5%, hay alguna alternativa que se están barajando como de federarse en alguna eventualidad. El diputado y subjefe de la bancada de Evópoli, Jorge Guzmán, por el contrario a representantes de otros partidos, enfatizó únicamente en el fortalecimiento de su facción y en lograr que la ciudadanía se sienta representada. Propone un desafío importante, que es llegar con un mensaje claro y contundente a la ciudadanía para que en definitiva se sientan representados por la propuesta de nuestro partido y puedan elegirnos en los distintos procesos democráticos que se viven en el país. Lo que hace esta norma es eliminar los caudillismos y creemos que fortalece en definitiva los grandes acuerdos políticos y también en consecuencia la democracia. Esta norma se incluyó argumentando que, por ejemplo, la fragmentación política hace que a los presidentes de la República de cualquier color político se les hace más difícil llevar a cabo